Bienvenidos amigos a su canal Mecanicustom. En lo que se desarrolla la encuesta de la comunidad, me puse a hacer un carrito motorizado. Espero les guste. Como el video de la comunidad Mecanicustom es de una pista de arrancones, hice un carrito de arrancones. Es muy importante que no se pierdan ningún detalle del procedimiento. Los invito a ver todo el proceso y también los invito a que hagan el de ustedes. Creo que es muy fácil y también muy económico. Para hacer este carrito de arrancones yo escogí el Pro Stock Camaro. Como ya lo saben amigos, en este canal tratamos de resaltar alguna característica del carrito. Y este carrito es de arrancones. Esta es una excelente pieza. Lo primero amigos es abrir el carrito, y como siempre les he recomendado, hay que analizar las piezas, ver todo el espacio que tenemos disponible. No tengan miedo a intentarlo amigos. Recuerden que la práctica hace al maestro. Los materiales que vamos a utilizar los encuentras en cualquier tienda de electrónica. Vamos a utilizar un micro servomotor SG90, como el que se ve en la imagen, una batería de litio de 3.7 volts, esta es de un dron, la más chiquita que se encuentren, un switch magnético, clásico en el canal, un engrane Corona. Estos también los venden en las tiendas de electrónica. Dos engranes rectos para tener dos opciones de prueba. Vamos a poner el que mejor se adapte. Un eje. Un par de llantas de goma de 13 milímetros. Estas son muy importantes para que tenga un excelente agarre. El engrane Corona debe de ser un poco más chico que las llantas para que sea funcional. El siguiente paso amigos es poner el eje, pero como el eje va a ser un poco más grueso, hay que rebajar el chasis. El chasis lo podemos rebajar con una broca. La medida de la broca depende del eje que consigan ustedes. Para rebajarlo es muy fácil, como la base es de plástico, es muy sencillo. Esto hay que hacerlo poco a poco. Hay que rebajar con mucha paciencia para no rebajar de más el material. Debe de quedar más o menos así, con un movimiento libre, así como se ve en la imagen. Lo siguiente es abrir espacio para el engrane Corona. Debe de quedar algo más o menos así. Debe de tener un poco de tolerancia para todos lados. El engrane pequeño hay que pegarlo al primer engrane del motor. Se puede pegar con cola loca. Solamente hay que dejarlo bien centrado. En esta parte sí hay que tener mucha paciencia. También hay que recortar la base del motor, así como se ve en la imagen. Vamos a centrar el motor más o menos en su posición para poder marcar el chasis. Esto hay que hacerlo con calma. Hay que disfrutarlo amigos. Solamente vamos a rebajar la parte sombreada, porque el motor queda inclinado y se requiere que entre ahí la pura esquina del motor. También hay que hacer un pequeño rebaje para que pase ahí
el engranito más pequeño del motor. Esto hay que estarlo probando constantemente para que nos quede bien centrado. Al eje hay que ponerle el engrane corona, y al engrane corona hay que ponerle un pequeño tubito. En ese tubito va a apoyar el engrane del motor para que no se salga de su posición. También hay que ponerle unos topes al eje, así como se ve en la imagen. Solo recuerden que todo debe de girar libremente, siempre tratando de que todo quede bien centrado, que todo quede bien alineado. Para alinear el eje nos podemos ayudar en los puntos de referencia que trae el chasis. Cualquier punto que tomemos es bueno. Yo en mi caso utilicé las esquinas del chasis, así como se ve en la imagen. La primera idea que tuve para poner en posición la batería fue esta, pero no me funcionó. Entonces, amigos, es válido corregir. Siempre se aprende de los errores. Ya en su nueva posición creo que quedó bien. Me hubiera gustado que hubiera quedado ahí en un lado para poder ponerle dos baterías. Ya con el circuito listo, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Pongan mucha atención que la batería no pegue en las ruedas delanteras. Las ruedas delanteras deben de quedar libres. El circuito es muy simple. El positivo de la batería va al motor y en el negativo va el switch magnético y el otro extremo al motor. Si eres nuevo en el canal, te invito a ver todo mi contenido y me des tu opinión. Y recuerden, amigos, que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Y como siempre les digo, amigos, siempre hay que estar probando. Sí funciona y funciona muy bien. Ya solo falta ponerle la carrocería. Y como es mi lema, amigos, que ruede y que funcione como debe de ser. En estas primeras pruebas funciona muy bien. Este es mi primer prototipo de este tipo. Obviamente necesito mejorar el sistema de arranque. Esto es divertido. ¿Qué opinan, amigos? Déjenme en los comentarios cualquier idea o sugerencia. ¿Qué le ponemos? ¿Qué le cambiamos? Se ve muy triste este carrito corriendo solo. Vamos a traer un invitado. El invitado va a ser un Hot Wheels drifting mecanizado. También los invito a que vean el video. Vamos a hacer un comparativo. Primer arrancón. Sí hay que mejorar el sistema de salida. Segundo arrancón. Seguimos con fallas. No gano, pero cómo me divierto. Tercer arrancón. Un poco más parejo. Obviamente el Camaro tiene más ventaja. Tiene otra relación de transmisión y además tiene llantas de goma. ¿Alguna idea o sugerencia, amigos, para mejorar ese sistema de salida? Para que sea más parejo. Los invito, amigos, a participar en las encuestas del canal, porque este canal lo hacemos todos. El Camaro sí es muy veloz y se puede mejorar. Pero como son arrancones, tenemos que competir contra otra persona. Y qué mejores invitados que la familia. Ajá, no, es los dos acá, ¿verdad? Sí,
Sí, el mero en medio. Acá. Sí. ¿Acá o en medio? El medio. ¿Sí? Regresa a tu carro. ¿Sí? Acomódate. Yo digo, 1, 2, 3. El mío salió más. Regresa, regresa. Es que necesito mejorar este arranque, ¿no? Ponte lista, Trata de ganarme. 1, 2, 3. No, va más rápido el tuyo. El mío salió más rápido. Sí. ¿Otro? Otro. Sí. Regresa a tus carros. Esta no tiene llantas de goma. Le voy a dar chance a ver si puedo pesarlas antes. 1, 2, 3. El mío salió primero, pero el tuyo es más rápido. Sí. No olviden suscribirse, amigos, y activar todas las notificaciones. Regresa a tu carro. No lo arrastres. Ándale, así. Cálale otra vez. ¿Sí? Carro loco, ¿verdad? Sí. Correcto. Cabo ruedito. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Le dije más antes? ¿Le dije más antes, no? No sé. A ver, otra vez. Otro arrancón. Ten, no lo arrastres. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. Es que no vas a ver. Levanta la mano. Déjame poner acá. Así como estás. Levanta la mano. Ahora sí, júntate. 1, 2, 3. Muchas gracias por todo el apoyo. Cuídense.